Hola, ¿cómo están? Gonza, Botquito por acá. Bueno, volvió el famoso podcast del Insight. ¿Sí? Que hace rato que no lo hacíamos. Ya la semana pasada volvió después de mucho tiempo el Insight. Y bueno, no lo pudimos hacer, pero hoy estamos acá. Estamos con el señor Martte, Marito. Hola, Marito, ¿se escucha ahí? Buenas, ¿cómo le va, gente? Ahí está. Vamos a... Hola, hola, hola. Así que nada, vamos a... breve, muy breve. No es un podcast de 1 hora, ni de 2 horas, 3. Solamente vamos a mirar el Insight. Lo vamos a comentar, traducirlo un poquito. Y a ver qué onda, ¿no? Bueno, saludos a Tronic y Tesla, que no están hoy, pero la próxima ya van a estar acá. A ver. Star Citizen is a big game with big ideals, bigger aspirations, and some of the very biggest spaceships. And while there's lots to do in the persistent universe, with more and more things being added to every patch, it's these spaceships that sit at the center of everything. That's why each year the community votes big in our annual Ship Showdown, your chance to determine the best of the best and award the winners with new and exclusive paints. And since this year's event starts up on Monday, in like 4 days, we've got a special all-vehicle sprint report for you this week. A sprint showdown, if you would. And we're going to start with a big look at the upcoming Drake Corsair, seen over the course of 2 consecutive sprints. Se viene la Corsair, ¿eh? As Peluca. the ship moves through gray que se venga. you can see the exterior detail beginning to take shape. As this sprint focused primarily on Bueno, acá no estamos mostrando por afuera. Como está casi lista. To build them out so they feel properly big, chunky, and structurally and functionally sound, as Ahí is está the esperando. Drake way. Now, Esa the me la voy a lighter comprar, gray areas are the original concept mesh, which serves as a guide to artists to maintain the original scale and shape whenever possible. The Drake visual style is often about layering, with the Que están hablando interior ahí structure poking out que from siempre beneath the cuando more sale clad por primera vez una nave como que cambia mucho. La carra que era súper finita y terminó siendo una vaca la carra. Así que acá está diciendo que nada, que intentan como que mantener siempre del concepto sin ir modificándole nada. It'll get closer and closer to the detailed mesh of the concept while maintaining the performance and optimization standards developed since it was first envisioned. Now, not every part of a ship moves through the pipeline at the same pace, as you can see here with the remote turret jumping from concept mesh straight ahead to final art, since it's a relatively small, self-contained, and not needing the same level of iteration part as the rest of the ship. And we also have this look at working out the landing gear, a hallmark of any gray box phase, making certain it's both stylish enough to maintain the manufacturer look, while functional enough so that the physics system won't topple the entire ship over. Unless the wind kicks up. Or Burks lands it. Savage. And on the inside, this sprint also features... Eso, yo lo que digo ahí es que apaguen los motores. Cuando ustedes aterrizan en algún lugar, eso pasa que el viento se la lleva porque dejan los motores prendidos. Y aparte, cuando la guardás en un hangar, pasa que la encontrás levantada, la nave. Claro. Bueno. Entonces vos tenés que llegar y parte del procedimiento es apagar motores. Exactamente. Apagar motores. Work on the crew Hola, Cross, bienvenido. With a mix of gray box and final artwork coming along quite quickly that's been enabled by efforts of team members from previous Drake ships. Es hermosa, Drake, me encanta. Bueno, esta es una nave que se viene ahora, Mamut, la próxima. Me encanta ese Drake que tiene adentro, igual que la Cutlass y todo, obviamente, que es Drake y la Caterpillar. And then 2 weeks later, after the conclusion of another sprint, you can see more additions made like the loading ramp, a combination of several pieces that fold down and extend out to allow access through the rear of the ship. And mientras que baja completamente, ¿no? Tipo la C2, ¿no? And other similarly sized ground vehicles. ¿Vos me dijiste, Mario, que la C2 no baja hasta abajo? ¿Puede ser? Y de un lado no. Pero capaz que era por el evento. Re linda, boludo.
Pero no sé qué tan grande es Here's el another cargo look bay, at the ¿no? landing gear 2 weeks on with improved animation and detail. Ese es el tren de aterrizaje. Me encanta la suspensión que tienen las naves, como que... Como baja, And ¿no? perhaps most excitingly, En this todas las strip was naves. where the wings were attached to the finished nacelles, necessitating 2 separate attachment and transformation systems for each side due to the asymmetrical nature of the ship, which you can see here with these little doors that open to allow folding up and then close down flat when extended for maximum aerodynamics. Mira qué buena onda. You may also notice the thruster flaps are Ah, being se made to abren. extend and contract to adjust the amount of force being exerted. Gotta love that Drake functionality. Qué buena onda. So Me imagino que cuando acelere, te va a agrandar las turbinas. And the mounted weapons on the wings, with additional considerations regarding the front-loading hangars on planets and stations, and the potential adjustments that may need to be made to the wings. And, well, we're just gonna have to see how those things progress. Nah, Mario, están hablando de la nave, que las turbinas se agrandan, se cierran, se van a hacer. Después de las alas que se guardan y que los misiles que van abajo y que están probando. Y que. Y más o menos voy armándome mi película, digamos, Sí. con palabras que escucho. Pero que entiendo, sí. más que eso, Sí, y aparte la vengo siguiendo, No tiene mucho cargo, ¿eh? No. O sea, por lo que dice la página, no. ¿Qué es esto? The Argo SRV, which entered Greybox phase with 1 artist on the exterior Esto no and es 1 nada. on the A ver. interior, and those eagle-eyed viewers may notice that the ship has grown just a little bit in the cockpit area to allow for the enter-exit animations from the pilot seat. Ok. And while we're in here, let's take a look at the early Greybox phase of the inside. Mira que bien que está. Una nave Yeah, Argo you can chiquitita. see here that staff are ¿Y cuál es el taking craft from the funcionamiento de raft, esto? El rol. especially in the aft, because A ver. we're not daft. I should stop this graft before I get the shaft, Muy linda, pero. because no one laughed. And then 2 sprints later, Ahí está, we mirá. can see the SRV much farther along in Greybox phase, getting all the main shapes in. ¿Se imaginan una mini mole? Como que para que tengamos otra nave que no sea la Prospector, pero que sea una mini mole, estaría buenísimo. O para 2, ¿te imaginas? En vez de para 4, para 2. O no sé, estaría buenísimo, yo creo. Beginning the discovery of material breakup and really just refining the entire model overall. Yeah, you could say it's enough to make 1 shaft. I'm sorry, I have a problem. To make up for that, here are some follow-up images of the Banu Merchantman from the same time as our Alien Week segment back in June. Mostly to showcase Mira qué linda, boludo, la Merchantman. how important having the right FOV on your camera is in avoiding duckbill platypus face. Same Tremenda ship, nave. correct FOV. Es linda. Sorry, ¿no? Ben. Pero igual, yo creo que esta nave le falta para salir. Yo creo que va a salir en Pyro recién, porque es mucha nave para Stanton. Yo creo que falta bastante. Por lo menos hasta marzo del año que viene no la vamos a ver en las calles. And moving from ship to ship feature news, Uh-huh. you can see here the first iteration of the vehicle salvage HUD for the upcoming Vulture, Reclaimer, and more. Mirá. Se viene el salvage. Los iconos. Ellos ya van a estar incorporando ya los iconitos estos. Que se viene la Vulture y la Reclaimer y la pistolita. ¿Y cuál? Ah, la pistolita. La pistolita. Ah, multitool. El tractor bien, ¿eh? Acá el tractor. Este es el carrier, debe ser la de la Vulture. Y esto ya el salvage icono. ¿Se viene la Reclaimer por fin después de 4 años? Of the vehicle salvage HUD for the upcoming Vulture, Reclaimer, and more. Now on the left are all the details that are Ahí está, target mirá. relevant. The Mirá. Tipo la minería. Remaining ship hull, cargo container, cuánto materiales, mirá. Qué buena onda. Salve, size 2 metros, speed, eficiencia, temperatura, rango. Este debe ser el. Tipo el rayo extractor. No sé cómo se llamará. Para agarrar los metales. Va a estar bueno este rol, ¿eh?
remaining surface area, your remaining cargo space, and extraction rate. And on the right, Ahí está, things mirá. like Ahí está la type of vulture. nozzle, cutter, and tractor, the various attributes you'll need to manage, and present. ¿Cómo será, Peluca? ¿Será que vos agarrás una nave, la metés ahí y empieza a cortarla? ¿Cómo? No me imagino yo haciendo de chatarrero ahí buscando que los materiales... No sé. La verdad que no tengo ni idea. Range. And then you can see their first, still Ahí está. early ¿Está viendo, implementation Mario? in engine, Sí, as sí. seen here on the Vulture, Sí, sí, lo and vamos a then probar. on the turret from a reclaimer. Now, for how all this works, what the final implementation looks like with a full UI and VFX, Muy bueno, como que van a estar las naves ahí flotando, van a estar abandonadas y como que... Ah, ok. Como que Es como que... Sí, ¿qué? como que la vas cortando y la vas Sí. cargando en. No sé si la va prospector, cortando, parece como que la va chupando, ¿no? Como que va quemando la pintura y va agarrando el digamos. Claro, como material. haciendo un agujero. Claro, exactamente. Sí. and with the internal functionality that ends with a nice crate of materials that you can sell or trade, well, there's still some time between now and the release of Alpha 3.18. So you can expect to see more as we get closer to release. Bueno, nada, ahí está diciendo que esto se viene en la 3.18. Se va a venir ahora. Yo creo que ya van a empezar a testear la 3.18 el mes que viene. Supuestamente, en septiembre. Y ahí van a estar por lo menos 2 meses. Así que todo septiembre, todo octubre y capaz que todo noviembre. Y va a salir como que para Navidad, me parece, la 3.18. Así que no esperen menos que eso. Ustedes imagínense que viene Papá Noel y no va a traer la 3.18 en Navidad. Pónganse en mente. Con suerte, Sí. se portaron bien. Sí, se portaron bien. Así que pónganselo en la cabeza. Así que nada, ahí está diciendo que esto es lo que se viene en la 3.18 y que a medida que nos vamos acercando al parche, nos van a comentar más cositas. And as a neat bonus, Esa es la work reclaimer, on the ¿verdad? gimbal system for hole scraping has led to new technology that may eventually change the way all Va a haber gimbals que work. volver a What you're comprarla. seeing Mirá qué buena onda. Sí, olvídate. Sí, re. Mirá como que te las divide en Yo partes. tengo la Vulture, así que vamos a probar con esa. ¿La Vulture la compraste? Tengo la Gradius upgradea Vulture, pero no lo hice, tengo la Gradius ahora para usar y cuando salga la Pero lo tenés ahí. haré. God. Sí, lo is tengo ahí. variable drag and speed Y la based on Corsair igual. ¿Sí? ¿Ah, la Corsair también la tenés? Bien. Sí. Qué bien. size and Yo esa la voy a te comprar. dan la Aquila. Esa te dan la Aquila ahora. Ah, mirá. Y una Bucanar. O sea que tengo una Aquila y una. Ah, ¿Qué? hay para elegir. Ah, la Bucanar también entra. Se la quieren usar para entra- mañana. weight, both Si for the alguno gimbal necesita. itself and the item attached to it. What this ultimately means is more customization for players, allowing for faster, smoother gimbals with smaller, lighter items and weapons, and a potential removal of the size restriction for weapons on gimbals, letting players one day use them with weapons of a hardpoint's maximum size, with the requisite trade-off in drag and speed. It's a great example of work for one system potentially leading to improvements in another. And then, A ver, in preparation of one of the biggest Life in the Verse changes coming sometime next year, the Hammerhead just had a sprint retrofitting it with internal power relays, a necessary component of the resource management system that is at the center of everything from engineering gameplay, life support, Ojo. increased time to kill, on-site ¿Qué pasó con la repair, Hammer? and the foundational basis for true multi-crew gameplay. Se vienen los ingenieros. Se vienen los ingenieros de las naves. Viste que habíamos hablado la otra vez hace mucho que vamos a estar ingenieros que arreglen la nave por dentro mientras están PvPeando, que te rompieron un escudo, que te rompieron un power plant, que te rompieron... ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que va a Qué lindo, estar! Que va a necesitar, va a haber que va a hacer falta gente, Eso va a estar bueno, ahora sí, porque si no un rol nuevo, no es solamente torretero, sino que se viene el tipo de que, Peluca, pasame el matafuego. Es la caja de herramientas. Trae la caja de herramientas, ¿te imaginas? Está buenísimo, esto va a estar espectacular, boludo. Y parece que lo van a implementar
en la Hammerhead como primer nave. ¿En la 318? No dijeron. No dijeron nada. No dijeron. No, porque ya pasó. Now, there's still quite a journey ahead for resource management, but it's exciting to see the work beginning to get integrated. Dice como que acaba de empezar a meterlo en el horno esto, que falta bastante, pero ya empezó. Ya empezó, no es más un rumor, sino que ya empezó. Así que imagino que capaz que para Pyro lo van a sacar a esto. Into the persistent universe proper. Now, of course, those are just the updates on the ships that we can currently tell you about ahead of CitizenCon and IAE on this special Showdown Sprint Report. But maybe you're asking yourself, hey, Jared, Ship Showdown 2952 doesn't start for another 4 days. Surely you've got something more than spaceships to show us. Well, it's still a little bit early, but I suppose we can tease this look at recent tests of the UI card system, a brand new way to take building blocks and display it dynamically and diegetically throughout the persistent universe in Squadron 42. Just don't tell anyone. ¿Escuadrón 42 qué? Initial Test. Qué buena onda. Eso es Escuadrón 42 igual, creo. Boludo, ¿qué es eso? Ahí Launcher, ahí Retaliate. Mirá qué buen menú. Tipo el Movie Glass lo que va a hacer. En vez de abrir una pantallita va a ser así. Muy bueno, Mirá, boludo. Pero eso es para el Escuadrón 42. Y dijo que va... Sí, pero supuestamente van a meterlo después más adelante. Pero sí. Mirá que Mirá, hay un lindo. Bosco ahí, boludo. Mirá. ¿Un qué? Un Bosco. ¿Qué es el Bosco? ¿Qué sé yo? Uno que se parece a tu nombre en el menú. ¿Dónde, boludo? Ahí en ahí el... en la pantalla. Ahí, Bosco. OKB Bosco, boludo. Claro. ¿Qué estás mirando, papá? Prestale atención. El Bosquito, sí, yo estaba El mirando Bosco. más a la izquierda. El Bosco. Ahí está, el Bosco lo eligió. Es para vos, ¿viste? ¿Viste? Mirá, Bosco, el Bosquito energía. Qué grande, ahí se acuerdan de mí. So what did we learn this week? Muy bueno el we menú, learned that the Corsair, Sí, muy bueno. asymmetrical explorer from Drake, is making pretty solid progress through the ship pipeline. That ongoing work on salvage and hull scraping may yet lead to positive changes for the combat experience through gimbal improvements. That work is already underway, retrofitting some of our ships for the enormous change. Bueno, lo malo es que no dijeron de la Corsair cuándo va a salir. Esa es la única cagada. Pero dijeron que ya está casi. Está en el Grey Box. Que ya está a punto. A ver. El Ship Show, dice, no el Shit Show. Ship Show. Que empieza este lunes. Que es para votar a la mejor nave, creo. Me da bien ahí, espectacular. Bueno, gente, esto fue todo por el Insight. Recuerden que vamos a hacer esto siempre todos los jueves. Vamos a vamos a todos los jueves. Tronic Faltó y Tronic, Tesla. faltó Tronic y Tesla porque no pudieron, porque lo hicimos muy temprano hoy. Pero ya a partir de todos los jueves vamos a empezar a hacer este mini podcast de media hora, 1 hora. La idea es hacer una hora. 1 horita máximo para que no sean... Porque cuando uno dice podcast se escucha como que 2 horas, 3 horas o cosas así. Así que todos los jueves cuando salga el Insight vamos a traer un podcast de 1 hora. ¿Sí? Hoy traje este video, lo vamos a ver, lo vimos, digo, con Mario. Tranqui ahí comentándolo y traduciéndose a ustedes. Pero a partir del próximo jueves vamos a hacer como que escuchamos 3 minutos, cuentan una información, ponemos pausa, lo debatimos con Tesla, que sabe un montón, que investiga, Tronic, que tiene más... Son los más experimentados, claro, más viejos. Los más viejos, Tronic tiene como 10 años en Star Citizen, entonces está bueno saber lo que opina él, lo que sabe, qué opina, ¿entendés? Y nosotros del otro lado somos los nuevitos. Así que bueno, nada,
lo voy a dejar por acá. Gracias por estar en ver el videito este. Dejen like, comenten acá abajo si me faltó algo de traducir ahí. Si no sé, algo que me faltó, porque a veces se me puede pasar. Así que, bueno, nada, no olviden suscribirse y que me ayudan un montón, gente. Bueno, Marito, nos vemos en el próximo jueves, entonces. Y saludos a la gente y nos vemos. Nos vemos. Y recuerden que estamos en Twitch todos los días, de 3 de la tarde a 7 de la noche, horario México. Gracias, Airo, por el follow. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.